Lera caminó por los pasillos del aeropuerto, su mirada reflejaba una mezcla de ansiedad y determinación mientras se dirigía al control de pasaportes. Mientras se acercaba a la puerta de embarque, sonó su teléfono, interrumpiendo momentáneamente sus pensamientos. La expresión de sorpresa que apareció en su rostro indicó que algo estaba a punto de cambiar. Fue la voz de su jefe, aguda y directa, la que resonó a través del dispositivo. Lera, detente donde estás. No hay necesidad de volar a ningún lado hoy. Las palabras resonaron en sus oídos y el corazón de Lera latió más rápido en respuesta a la llamada inesperada. ¿Qué quieres decir, jefe?, preguntó, luchando por comprender el giro inesperado de los acontecimientos. Estaba preparada para afrontar las exigencias de un viaje de negocios, pero ahora, la orden abrupta la tomó por sorpresa. Su jefe le explicó rápidamente el cambio de planes, mencionando un cambio en las reuniones programadas que había hecho innecesario el viaje. Lera, todavía absorbiendo el giro de los acontecimientos, aceptó abandonar el viaje que tenía por delante. La confusión flotaba en el aire y se encontró ante la perspectiva de un día libre, sin un destino definido. Lera colgó el teléfono, respiró hondo y giró sobre sus talones, regresando por los pasillos del aeropuerto. El tumulto a su alrededor ahora parecía más agudo, cada conversación era una cacofonía de voces que se entrelazaban en un tejido caótico, reflejando su propia confusión interior. Cuando regresó a casa, sus pasos parecían más pesados que nunca. La expectativa de un viaje de negocio se había convertido en un viaje incierto, una ruptura inesperada de la rutina planificada. La llave giró en la cerradura y la puerta se abrió para revelar una casa que, por un momento, le pareció más extraña que familiar. Egor, al notar la pronta llegada de Lera, levantó la vista de sus tareas, sorprendido por la pronta presencia de su esposa. ¿Qué pasó? ¿Por qué has vuelto?, cuestionó, su expresión era una mezcla de curiosidad y preocupación. Lera, aún procesando los acontecimientos recientes, soltó la información sobre el cambio de planes. Mi jefe llamó. Se cancelaron las reuniones. Ya no tengo que volar. La explicación, aunque sencilla, llevaba consigo el peso de la imprevisibilidad. Egor, al evaluar la situación, notó la sorpresa en los ojos de Lera. Bueno, entonces tenemos un día libre por delante. ¿Qué te gustaría hacer?, sugirió, tratando de convertir el giro inesperado de los acontecimientos en una oportunidad para algo especial. La respuesta de Lera fue vacilante, sus pensamientos todavía navegaban por los planes inicialmente elaborados que ahora se han desvanecido. Yo, no lo sé. No esperaba eso. Todo estaba tan planeado. La frustración se escapó entre sus palabras. Consciente del desafío al que se enfrentaba, Egor intentó infundir un toque de positividad. A veces las mejores cosas suceden cuando menos lo esperamos. ¿Qué tal si disfrutamos el día juntos, sin planes definidos? Podemos hacer algo diferente, algo que no estaba en nuestros planes. La sugerencia resonó en el silencio de la habitación, mientras Lera reflexionaba sobre la idea de dejar de lado las expectativas y abrazar lo desconocido. La incertidumbre rondaba, pero Egor, con una sonrisa alentadora, le tendió la mano. Hagamos que este día sea memorable pase lo que pase. Lera se deslizó por los pasillos familiares de la ciudad, los edificios a su alrededor se sumergieron en la penumbra del crepúsculo. A pesar del ajetreado mundo que lo rodeaba, su mente estaba inmersa en una profunda reflexión, un diálogo interior que hacía eco de los matices de su relación con Egor. Al cerrar la puerta de su casa, un suspiro se escapó involuntariamente. La quietud del ambiente resaltaba la magnitud de sus consideraciones. Su mirada recorrió la habitación, captando detalles familiares que, con el tiempo, se convirtieron más en sombras que en realidades tangibles. Egor, inmerso en su propia esfera de preocupaciones, apenas notó la expresión pensativa de Lera. ¿Cómo ha sido su día?, preguntó, pero las palabras quedaron suspendidas en el aire sin una respuesta inmediata. ¿Mi día?, repitió Lera, sus pensamientos se mostraban en su voz. Mi día estuvo lleno de reflexiones, Egor. Sobre nosotros. Las palabras, llenas de significado, resonaron y se produjo una pausa solemne entre la pareja. Egor, perplejo, miró hacia arriba, tratando de comprender las complejidades escondidas entre líneas de la confesión de Lera. Reflexiones sobre nosotros, repitió,
su expresión era una mezcla de sorpresa y aprensión. Sí, Egor. Sobre cómo han cambiado las cosas a lo largo de los años. La voz de Lera transmitía la melancolía de una verdad a menudo silenciada. Extraño la atención, el cariño que solía ser una constante entre nosotros. Egor, ante la realidad que surgió de las palabras de Lera, guardó silencio momentáneamente. La gravedad de lo que se estaba discutiendo flotaba en el aire, envolviéndolos en una atmósfera densa. Has cambiado, Egor. Hemos cambiado. Lera continuó, con la mirada fija en algún punto lejano, como si buscara respuestas en las sombras del pasado. Antes éramos cómplices en cada detalle, compartíamos sueños y desafíos. Ahora parece que somos extraños en nuestra propia historia. El silencio se prolongó, permeado por palabras no dichas pero intensamente sentidas. Egor, tratando de procesar la magnitud de los pensamientos de Lera, finalmente respondió. Las cosas cambian, Lera. El tiempo, las responsabilidades, nosotros cambiamos. ¿Pero necesitamos cambiar tanto que nos perdamos el uno en el otro? Preguntó Lera, mostrando vulnerabilidad en su voz. Antes, nuestros gestos eran pequeños rituales de amor. Ahora parecen formalidades vacías. Egor, ante la incómoda verdad, intentó encontrar palabras que pudieran suavizar la intensidad del momento. Aún me preocupo por ti, Lera. A veces la vida nos lleva por caminos que no elegimos. Lera, conmovida por una mezcla de tristeza y anhelo, suspiró. Lo sé, Egor. Pero no quiero vivir en una relación donde nuestras historias se conviertan en recuerdos desvaídos. Quiero algo más que una conexión superficial. El crepúsculo exterior parecía reflejar la tristeza emocional que envolvía el ambiente. Las sombras danzaban a través de las paredes, dando testimonio del dilema de una pareja a la deriva en aguas turbias. Podemos intentar recuperar lo que perdimos, Egor. Reconstruir la intimidad que se desvaneció con el tiempo. Las palabras de Lera transmitían una frágil esperanza, una petición de reconciliación que podría o no hacerse realidad. Egor, frente a la mujer que una vez había sido su confidente y amante, sintió la urgencia de afrontar las incómodas verdades que flotaban entre ellos. Podemos intentarlo, Lera. Pero requerirá esfuerzos de ambas partes. No podemos esperar a que el tiempo revierta su curso sin actuar. Los dos se miraron y un entendimiento compartido floreció en la tenue luz de la habitación. No era necesario decir las palabras, las promesas silenciosas de un compromiso futuro flotaban entre ellos. La puerta de entrada crujió suavemente cuando Lera, después de un día de intensa reflexión, entró en su casa. Un aire de determinación flotaba a su alrededor, una energía silenciosa que la obligaba a actuar. Al cerrar la puerta suavemente, sus pasos se mezclaron con la tenue luz de la habitación y decidió sorprender a Egor, su marido. Una sorpresa, pensó, podría ser el ingrediente necesario para romper la monotonía que poco a poco se había ido infiltrando en su relación. El murmullo de la voz de Egor llegó a sus oídos mientras cruzaba la habitación hacia la cocina. Intrigada, se dio cuenta de que él estaba hablando por teléfono. Las palabras parecieron susurradas, como si estuvieran rodeadas de un aura de confidencialidad. Sí, soy consciente de que las cosas han cambiado, pero no puedo rendirme ahora, dijo Egor, con una voz que revelaba una mezcla de frustración y determinación. Lera, escondida tras el marco de la puerta, sintió que su corazón se aceleraba. Las palabras sueltas resonaron en su mente, instigando su curiosidad. Decidió esperar, inmersa en las sombras del pasillo, testigo silenciosa de una conversación que parecía revelar más de lo que podría haber anticipado. Las palabras de Egor, un diálogo interno que ahora cobraba voz, se convirtieron en la banda sonora de sus expectativas. Sé que es difícil, pero necesitamos encontrar una solución, continuó Egor, con una voz que sonaba como una mezcla de compromiso y desesperación. Lera, al escuchar estas palabras, se sintió obligada a comprender la naturaleza del dilema que se cernía sobre su relación. No podemos dejar que todo se desmorone así. Hay mucho en juego y simplemente rendirme no es una opción para mí, dijo, sus palabras perforaron el espacio y llegaron al núcleo de Lera. Una sensación de inquietud se apoderó de él, mezclándose con su oleada inicial de sorpresa. Las sombras de la habitación parecían bailar al ritmo de las palabras de Egor. Lera, incluso oculta, podía sentir la tensión impregnando el aire,
como si cada frase pronunciada llevara consigo el peso de una decisión inminente. No importa lo complicado que sea, no podemos ignorar lo que hemos construido juntos. Aquí hay una vida, una historia que no se puede borrar simplemente, dijo Egor, sus palabras son una declaración de compromiso. Lera, al escuchar esto, se preguntó si sus reflexiones anteriores habían desencadenado de alguna manera este diálogo. La conversación continuó, un intercambio de promesas e incertidumbres que envolvió a los dos en un campo minado de emociones. Lera, incluso ante un torbellino de pensamientos, se mantuvo firme en su posición, escondida, pero con el oído atento a cada palabra. Cuando Egor colgó la llamada, una ola de silencio invadió la habitación. Lera, ahora decidida a afrontar las verdades emergentes, dio un paso adelante. Egor, al colgar el teléfono, pareció sentir la presencia de su esposa. «Estoy en casa», dijo, su voz firme pero con una tensión que no pasó desapercibida. Egor, cuando se volvió hacia ella, pareció sorprendido, tal vez incluso un poco culpable por la inesperada presencia de Lera. «¿Quién era el que hablaba por teléfono?», preguntó, con una pizca de ansiedad corriendo por sus palabras. Egor, aún asimilando la presencia de Lera, vaciló antes de responder. «Solo es una cuestión de trabajo», dijo, tratando de mirar hacia otro lado. Lera, sin embargo, estaba decidida a profundizar en las capas de este intrigante diálogo. «No parece solo una cuestión de trabajo», replicó, y su expresión delataba la necesidad de respuestas claras. Egor, consciente de que ya no se podía ocultar la verdad, suspiró. «Hubo algunos problemas, Lera. Problemas que teníamos que afrontar como pareja», admitió, y sus palabras hicieron eco de la seriedad del momento. Lera, al escuchar esto, sintió una mezcla de emociones, desde sorpresa hasta comprensión. «¿Así que qué hacemos?», preguntó, sus palabras colgando como una promesa silenciosa de enfrentar juntos lo desconocido. Egor, a su vez, finalmente se enfrentó a Lera con sinceridad. «Vamos a superar esto, Lera. Juntos. No importa lo difícil que sea, no podemos simplemente rendirnos». Las palabras de Egor resonaron en la habitación, creando un eco de determinación que reverberaría a lo largo de todo el capítulo de sus vidas. El eco de la conversación anterior resonó en la mente de Lera mientras permanecía en la habitación, mirando a Egor. La mención del nombre de Sveta durante la llamada resonó como un eco inquietante, un enigma desplegándose ante ella. «¿Quién es Sveta?», preguntó, su voz era una mezcla de aprensión y curiosidad. Egor, sorprendido por la pregunta directa, vaciló antes de responder. «Sveta es una amiga, una compañera de trabajo». «Nada más», dijo, tratando de disipar la tensión que empezaba a formarse en el aire. Lera, sin embargo, no pudo ignorar la inquietud en sus propios pensamientos. «Estabas hablando de ella por teléfono, de temas que los involucran a los dos», insistió, buscando respuestas con los ojos de Egor. Suspiró, consciente de que era necesario revelar la verdad. «Sveta es una amiga, sí, pero está enfrentando algunos desafíos en su vida personal. Estaba tratando de ayudarla, como lo haría cualquier amigo», explicó, buscando con sus palabras disipar la sombra de duda que se había instalado en la mente de Lera. Sin embargo, las palabras de Egor no fueron suficientes para calmar las crecientes preocupaciones de Lera. Una ola de inseguridad se apoderó de ella y no pudo evitar preguntarse sobre el verdadero significado de esta llamada inesperada. «No me dijiste nada de esto. ¿Por qué no compartiste estas preocupaciones conmigo?», preguntó, su voz llena de una mezcla de dolor y decepción. Egor, al darse cuenta del impacto de su omisión, intentó explicarse. «No quería cargarte con problemas que no son nuestros. Pensé que podría ayudar a Sveta sin involucrarte», justificó, pero las palabras parecieron resonar huecamente en los oídos de Lera. «Pero somos un equipo, una sociedad. ¿Por qué no confiaste en mí?», espetó, con el corazón dividido entre la necesidad de comprender y la herida de la exclusión. Egor, al darse cuenta de la profundidad del impacto, intentó acercarse a ella. «Lera, confío en ti, pero pensé que sería mejor resolver esto por mi cuenta», explicó, con las manos extendidas como si buscara un puente hacia la comprensión. Sin embargo, el abismo entre ellos pareció profundizarse. «¿Resolver esto solo? ¿Y dónde me dejas en esa ecuación?», cuestionó, con un toque de amargura filtrándose en sus palabras.
El espectro de Sveta se cernía sobre ellos, una presencia invisible que se hacía tangible en la brecha entre marido y mujer. Egor, sintiendo ahora el peso de sus decisiones, buscó las palabras adecuadas para reparar lo que se había roto entre ellos. No quise hacerte daño, Lera. Solo quería ayudar a una amiga en problemas. Eso no cambia lo que tenemos, dijo, pero Lera, con lágrimas en los ojos, seguía vacilante. Pero todo ha cambiado, Egor. Esta conversación, estas decisiones tomadas sin mí, crearon una sombra entre nosotros, confesó, dejando al descubierto su vulnerabilidad como una herida recién abierta. Egor, consciente de la magnitud del daño, se acercó lentamente. Lera, por favor créeme. No quise alejarte. Solo quería resolver las cosas antes de que se volvieran más complicadas, suplicó, su expresión revelaba una mezcla de remordimiento y anhelo de su comprensión. Pero Lera, que ahora se enfrentaba no solo a la revelación sobre Sveta sino también a la brecha que se había formado entre ellos, no sabía si podría simplemente ignorar la sensación de traición que la envolvía. Necesito tiempo para procesar esto, dijo, dando un paso atrás. No sé si podré olvidar esa sensación de quedar afuera, de no ser parte de tus decisiones. Sus palabras, como una frase, flotaron en el aire, un desafío silencioso para reconstruir su conexión fracturada. Egor, al ver a su esposa partir con emoción, sintió la gravedad del momento. Lera, por favor no dejes que esto nos separe. Podemos superar esto juntos, suplicó, pero la respuesta de Lera quedó suspendida en el aire. La tormenta emocional dentro de Lera siguió creciendo mientras luchaba con las dudas e inseguridades que había desencadenado la conversación con Egor. Sus palabras cariñosas y apasionadas resonaron en su mente, una melodía desafinada que la dejó herida y confundida. Al reflexionar sobre el tono suave y amoroso de Egor, Lera se encontró en un torbellino de pensamientos. ¿Estaba coqueteando con otra mujer? La pregunta resonaba incesantemente en su mente, resonando como un eco distorsionado de sus propias inseguridades. Imágenes del pasado reciente se mezclaron con la narrativa en constante evolución de su relación con Egor. La sensación de haber sido excluida de la situación que involucraba a Sveta todavía la perseguía. El temor de que la atención de su marido se estuviera alejando lentamente de ella se intensificaba a cada momento. Mientras Lera se sumergía en estas reflexiones, la angustia oprimió su corazón. La certeza que alguna vez sostuvo su unión ahora estaba en ruinas, dando paso a un terreno inestable de incertidumbre. ¿Todavía me ama? La pregunta flotó, esperando una respuesta que parecía escapar de las palabras de Egor. Los momentos compartidos entre ellos, las promesas hechas y los recuerdos que alguna vez fueron la base de su conexión se han convertido en oscuras sombras de duda. Se preguntó si había perdido su posición destacada en la vida de Egor, si él había encontrado algo fuera de su alcance. Lera, consumida por una mezcla de tristeza y rabia, no pudo escapar del ciclo de pensamientos que la aprisionaban. Se preguntó si estaba exagerando, si su mente estaba creando monstruos a partir de la oscuridad de la incertidumbre. El afectuoso discurso de Egor, sin embargo, se convirtió en una fuente de ambigüedad que ella no podía ignorar. ¿Realmente me ama o simplemente está tratando de suavizar las cosas?, cuestionó. Sus palabras murmuradas resonaron como una súplica para disipar las sombras que se cernían sobre su relación. Anhelaba la verdad, pero al mismo tiempo temía afrontarla. Al confrontar a Egor con estas preocupaciones, Lera se dio cuenta de que sus palabras eran al mismo tiempo un bálsamo y un desafío. Te amo, Lera, más de lo que jamás podría expresar con palabras, dijo, su expresión transmitía una compleja mezcla de sinceridad y desesperación. Estas palabras, en lugar de disipar dudas, se convirtieron para Lera en un campo minado emocional. La contradicción entre sus acciones y sus palabras creó un abismo de confusión. Entonces, ¿por qué se alejó cuando más lo necesitaba?, cuestionó, con las heridas emocionales aún frescas. Lera, perdida en un mar de incertidumbre, empezó a reevaluar su propia importancia en la relación. Inseguridades que alguna vez estuvieron escondidas bajo una capa de confianza comenzaron a surgir, como grietas en una base que alguna vez fue sólida. El tenso silencio entre ellos, cada palabra no dicha, amplió la brecha emocional que se había formado. Lera luchó por reconciliar la imagen de su marido cariñoso y apasionado con el hombre que, por un momento, parecía distante e inalcanzable. Al mismo tiempo, la desconfianza empezó a sembrar semillas de amargura en su corazón.
¿Está mintiendo? ¿Hay algo que no quiere decirme? Las preguntas resonaron como un eco oscuro, reverberando a través del devastado paisaje emocional de Lera. La confusión de sentimientos la llevó a un estado de agotamiento emocional, un cansancio que iba más allá de las palabras. Quería desesperadamente comprender, pero también temía lo que pudiera descubrir. El dilema de confiar en el amor de Egor o sucumbir al miedo de que algo se desvaneciera entre ellos se convirtió en una batalla interna, una tormenta emocional que amenazaba con consumirla por completo. En el tenso silencio que envolvió la habitación, Lera tomó una decisión silenciosa. Ella optó por no confrontar inmediatamente a Egor sobre la conversación que había escuchado sin darse cuenta. En cambio, decidió esperar pacientemente a que él completara la llamada, ideando un plan para revelar su presencia de una manera inesperada. Mientras se desarrollaba la conversación de su marido por teléfono, Lera reprimió la tormenta de emociones dentro de ella. Cada palabra que decía Egor resonaba en su mente, alimentando el fuego de la incertidumbre que ya ardía intensamente. Sin embargo, se esforzó por mantener una fachada de normalidad, como si nada hubiera pasado. La mente de Lera estaba trabajando arduamente, ideando estrategias para abordar la situación de manera efectiva. Sabía que la confrontación inmediata podía llevar a respuestas defensivas o explicaciones superficiales. En cambio, eligió el camino de la paciencia, optando por tomar ventaja en la batalla emocional que se desarrollaba ante ella. Mientras Egor continuaba la conversación, su expresión reveló una complejidad de emociones. Lera observó cada rasgo de su rostro, como si intentara descifrar un código silencioso. Cada vez que él reía o suspiraba, ella se preguntaba si esas eran las reacciones genuinas de un hombre enamorado o si algo más se escondía detrás de esas dulces palabras. Mientras esperaba, Lera no pudo evitar perderse en sus propios reflejos. Imágenes de momentos compartidos con Egor pasaron por su mente, una montaña rusa de recuerdos que oscilaban entre el amor y la incertidumbre. Una sensación de vulnerabilidad la envolvió, pero estaba decidida a enfrentar lo desconocido de frente. Finalmente, Egor cortó la llamada y un silencio momentáneo flotó en el aire. Lera aprovechó este momento para reunir coraje. Decidió que la mejor manera de abordar la situación era sorprenderlo tomándolo con la guardia baja. Se preparó mentalmente para la acción que estaba por venir. Egor, ajeno a la presencia de Lera, permaneció en la oficina recogiendo algunos documentos. No tenía idea de que su esposa estaba allí, escondida en la sombra de incertidumbre que se cernía sobre su relación. Era el momento perfecto para que Lera hiciera su entrada dramática. De repente, un ruido sutil llamó la atención de Egor. Se giró, sorprendido al encontrar a Lera allí, en el umbral de la habitación. Sus miradas se encontraron y un segundo de desconcierto pasó entre ellos antes de que Egor encontrara las palabras. Lera, llegaste a casa antes de lo que esperaba, dijo, tratando de ocultar cualquier rastro de nerviosismo en su voz. Lera, manteniendo la compostura, respondió, he decidido adelantar mi regreso. Parece que hemos tenido un día ajetreado, ¿no? No pudo evitar notar la sutileza en la expresión de Egor, un destello de sorpresa que intentó ocultar. Sí, fue un día muy ocupado en la oficina, respondió Egor, eligiendo cuidadosamente sus palabras. La atmósfera entre ellos estaba llena de tensión tácita. Egor intentó descifrar la expresión de Lera, mientras ella, a su vez, evaluaba cada una de sus palabras en busca de pistas. La emotiva partida de ajedrez estaba en pleno apogeo. Lera, decidida a mantener la iniciativa, hizo una observación casual sobre el día de Egor, como si solo estuviera interesada en la narrativa rutinaria de su marido. Sin embargo, cada palabra fue un peón estratégicamente movido en su plan de revelación. Egor, a su vez, se dio cuenta de que no podría evitar el enfrentamiento por mucho más tiempo. La conversación, aunque aparentemente trivial, escondía una carga emocional creciente. La tensión entre ellos era palpable, una electricidad cargada de preguntas no formuladas. Sin embargo, Lera no se apresuró. Eligió el momento adecuado para lanzar su pregunta, un interrogatorio que flotaba como una sombra desde la misteriosa llamada de Egor. Egor, mencionaste el nombre de Sveta en la llamada. ¿Hay algo que deba saber? Ella dejó la pregunta flotando en el aire. Egor salió de la habitación con expresión relajada, pero pronto sus ojos se encontraron a Lera y una sombra de sorpresa cruzó por su rostro. Sin embargo,
La sorpresa rápidamente se convirtió en decepción cuando se dio cuenta de que ella había escuchado parte de su conversación telefónica. Trató de ocultar su decepción, forzando una sonrisa y actuando como si no pasara nada. «Ah, Lera, estás ahí», dijo Egor, tratando de mantener la voz firme a pesar del torbellino de emociones que lo abrumaba. Lera lo miró con una mirada penetrante que sugería que estaba muy consciente de lo que había sucedido. Ella optó por no responder de inmediato, dejando que la incomodidad se asentara en el aire entre ellos. Egor, a su vez, sintió la tensión creciente, pero siguió actuando como si todo fuera normal. «Sí, solo estaba mirando los correos electrónicos», respondió Lera, mirando hacia otro lado por un momento. «¿Cómo estuvo el resto de tu conversación? Parecías animada». Egor, todavía tratando de disimular su decepción, dio una rápida explicación sobre el tema de la conversación telefónica. Mencionó detalles irrelevantes, tratando de desviar la atención de cualquier aspecto comprometedor que Lera pudiera haber escuchado. «Estábamos discutiendo algunos proyectos en la oficina». «No mucho», afirmó Egor, manteniendo su voz informal. Lera, sin embargo, no estaba dispuesta a aceptar explicaciones superficiales. Ella persistió, mirando directamente a los ojos de Egor. «Se mencionó a Sveta. ¿Alguna razón especial para ello?». La pregunta de Lera golpeó a Egor como una flecha directa al corazón. Dudó por un momento, su expresión revelaba un conflicto interno. Sin embargo, decidió mantener su fachada. «Oh, solo un compañero de trabajo. Nada importante». La respuesta no convenció a Lera, que siguió indagando en busca de respuestas más claras. «Parecías bastante íntimo durante la conversación». «Más que un simple compañero de trabajo». Egor suspiró para sus adentros al darse cuenta de que sus intentos de disimulo estaban empezando a desmoronarse. Sabía que no podía evitar la difícil conversación que se estaba desarrollando, pero estaba decidido a mantener el control de la situación. «No hay nada de qué preocuparse, Lera. Solo somos amigos. Trabajamos juntos y, a veces, las conversaciones pueden parecer más personales, pero eso es todo», dijo, su voz sonaba algo forzada. Lera, sin embargo, no se dejó convencer fácilmente. Ella permaneció en silencio por un momento, procesando las palabras de Egor. La duda flotaba en el aire, como una nube oscura que amenazaba con desencadenar una tormenta emocional. «Confío en ti, Egor», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero algo en tu conversación me hizo sentir incómodo. Me gustaría entender mejor». Egor, sintiendo la gravedad de la situación, intentó una vez más minimizar la importancia de lo sucedido. «Lera, por favor no hagas esto más de lo que es. Fue solo una conversación. Nada más». Lera no pareció satisfecha con la respuesta, pero decidió posponer la conversación para evitar una explosión inmediata. Sin embargo, una resolución silenciosa se formó en su mente. No permitiría que las dudas y la incertidumbre minaran su relación sin luchar. «Está bien, Egor. Dejémoslo en paz por ahora», dijo, forzando una sonrisa. «Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien entre nosotros». Egor asintió, aliviado de haber escapado momentáneamente de una situación delicada. Sin embargo, sabía que el capítulo estaba lejos de estar cerrado. La tensión persistía en el aire, esperando el momento en que la verdad inevitablemente saldría a la luz. Lera, sintiéndose herida y vulnerable, decidió ocultar su tristeza detrás de una sonrisa forzada. La decepción todavía resonaba en su pecho, pero estaba decidida a no permitir que esta vulnerabilidad se convirtiera en una confrontación inmediata. Eligió camuflar el dolor y fingir que todo estaba bien. Mientras observaba a Egor, que ahora estaba absorto en su computadora, luchaba por mantener una expresión tranquila. Cada palabra de la conversación telefónica resonó en su mente, pero Lera sabía que necesitaba tiempo para procesar sus sentimientos antes de confrontar a su marido. Egor, ajeno a la tormenta emocional que se desarrollaba silenciosamente a su alrededor, continuó trabajando, de vez en cuando lanzaba una sonrisa distraída en dirección a Lera. Todavía estaba tratando de mantener las apariencias, pero algo en el aire indicaba que las cosas no estaban del todo bien. Lera caminó hacia la ventana, tratando de encontrar algo de consuelo en el paisaje exterior. El día, que había comenzado con el entusiasmo de un viaje planeado,
transcurrió ahora en una maraña de incertidumbre. Respiró hondo, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con formarse. ¿Algo nuevo en el trabajo?, preguntó, tratando de mantener la conversación en terreno seguro. Egor levantó la vista por un momento y respondió con una voz aparentemente tranquila. Solo un asunto normal que resolver. Nada importante. Lera asintió, aunque su mente todavía estaba inmersa en las preocupaciones que la atormentaban. La habitación se llenó de un pesado silencio, cargado de palabras no dichas y emociones no reveladas. Lera decidió no prolongar el malestar y sugirió, tal vez deberíamos salir a cenar. ¿Qué te parece? Egor estuvo de acuerdo, pareciendo aliviado ante la oportunidad de desviar el foco de la tensión subyacente. Gran idea. Podemos elegir un buen lugar para relajarnos un rato. La pareja se dispuso a partir, pero el ambiente a su alrededor seguía tenso. Lera, aún ocultando su dolor detrás de una expresión controlada, trató de aferrarse a la esperanza de que tal vez la noche le brindara la oportunidad de comprender mejor la situación. En el restaurante, mientras examinaban el menú, la conversación fue ligera y superficial. Ambos evitaron tocar el tema que se cernía sobre ellos como una sombra. Lera se esforzó por mantener un aire de normalidad, pero las dudas seguían atormentándola. Egor, a su vez, parecía dividido entre el deseo de disipar las nubes que se estaban formando entre ellos y la necesidad de mantener ocultos ciertos secretos. Intentó compensarlo siendo demasiado atento, pero Lera pudo ver la artificialidad detrás de sus gestos. Durante la cena, Lera debatió internamente entre el impulso de confrontar a Egor y la necesidad de preservar la estabilidad de la relación. No quería que la noche se convirtiera en un campo de batalla emocional, pero la verdad sutilmente oculta seguía removiendo su conciencia. Cuando regresaron a casa, la tensión persistía, flotando en el aire como una nube oscura. Lera, a pesar de su determinación de ocultar su dolor, no pudo ignorar por completo el torbellino de emociones que la envolvía. Anhelaba respuestas, pero la incertidumbre se cernía sobre el futuro de su relación. Egor, a su vez, intentó en vano disipar la tensión con gestos amables y palabras reconfortantes. Sin embargo, las sombras de la conversación telefónica continuaron acechando, desafiando cualquier intento de restablecer plenamente la normalidad. El silencio llenó la habitación cuando entraron a la casa. Lera, ante la batalla interna entre la necesidad de comprensión y el deseo de evitar un enfrentamiento inmediato, optó por un gesto simbólico. Voy a darme una ducha, anunció, sonriendo superficialmente. Fue un día agotador. Egor asintió, sintiendo la creciente distancia entre ellos. Mientras Lera se alejaba hacia el baño, él permaneció en la habitación, absorbiendo la gravedad de la situación. Lera, sumergida en el agua caliente de la bañera, finalmente se permitió dejar fluir las lágrimas. El dolor que había ocultado durante todo el día emergió, un lamento silencioso por las fisuras que comenzaban a formarse en su relación. La noche se prolongó, llena de tensión acumulada. Lera, envuelta en su bata de baño, salió del baño y encontró a Egor en la sala de estar, perdido en sus pensamientos. El eco de la conversación telefónica que se había convertido en una sombra entre ellos todavía flotaba en el aire. Ella dudó por un momento antes de romper el silencio. Egor, tenemos que hablar sobre lo que escuché. Él la miró y sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación e incertidumbre. Lera, yo. No quiero pelear, interrumpió ella, levantando la mano para silenciarlo. Pero necesito entender. ¿Quién es Sveta y por qué mencionaste mi nombre en la llamada? Egor suspiró profundamente, sintiendo el peso de las palabras no dichas. Sveta es una amiga, una compañera de trabajo. No es más que eso. ¿Pero por qué mencionas mi nombre? Y esa pasión en tu voz, Egor, ¿qué significa? La inseguridad flotaba en las palabras de Lera. Egor vaciló antes de responder. Lera, es complicado. No es lo que parece. Así que explícamelo. No quiero suposiciones, quiero la verdad. Sentándose en el sofá, Egor comenzó a explicar, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Sveta es una colega, sí, pero, hay algo más. Algo que no puedo explicar fácilmente. Lera lo miró fijamente, esperando una explicación más clara. ¿Qué quieres decir con algo más? Ella es parte de mi pasado, de una época en la que no te conocía.
No es una relación, es una conexión complicada por las circunstancias. La expresión de Lera se endureció y se cruzó de brazos, tratando de comprender la complejidad de la situación. Nunca antes habías mencionado a Sveta. Egor bajó los ojos, incapaz de afrontar por completo la decepción en los ojos de Lera. Lo sé. Quería dejarlo en el pasado, pero parece que el pasado ha decidido perseguirnos. La conversación avanzó y Egor compartió detalles sobre la complicada relación que tenía con Sveta antes de conocer a Lera. Destacó que todo eso quedó en el pasado y que su prioridad era la vida que había construido con Lera. Lera, a su vez, escuchó en silencio, tratando de procesar la información y equilibrar sus tumultuosas emociones. La confianza que había sido quebrantada buscaba ahora una base sólida para reconstruirse. Te amo, Lera. Y, a pesar de todos los errores del pasado, mi compromiso es contigo y nuestra familia, dijo Egor, buscando comprensión en sus ojos. Lera respiró hondo, permitiéndose absorber las palabras y emociones que impregnaban el ambiente. Necesitamos tiempo. Necesito tiempo para procesar todo esto. Egor estuvo de acuerdo, reconociendo la necesidad de paciencia y comprensión. Estaré aquí cuando estés listo para hablar más. No quiero que esto destruya lo que tenemos. La decisión de posponer la discusión pesó mucho en el aire, pero ambos coincidieron en que, en ese momento, la serenidad valía más que las palabras lanzadas impulsivamente. Egor envolvió a Lera en un abrazo, buscando algo de consuelo en su calidez mutua. Sin embargo, la incertidumbre del futuro todavía flotaba como una nube oscura, a la espera del desarrollo de los acontecimientos. La noche se extendía como una sombra inquieta sobre Lera, quien, incluso acostada en la cama, se encontraba prisionera de pensamientos tumultuosos. La conversación con Egor todavía resonaba en su mente, poniendo en duda el matrimonio que creía sólido. Bajo el opresivo silencio de la habitación, las palabras de Egor se repetían sin cesar. La llamada, la mención de Sveta y del pasado que, hasta entonces, había permanecido en la sombra. Cada detalle resonó como un eco incómodo, alimentando la inseguridad que comenzaba a apoderarse. ¿Conozco realmente a mi marido? Lera susurró para sí misma, en un susurro que se perdió en la inmensidad vacía de la habitación. La incertidumbre se infiltró en su mente, pintando sombras en los rincones previamente iluminados por la confianza. El reloj de la pared marcaba monótonamente, marcando el ritmo de la noche inquieta. Lera daba vueltas y vueltas en la cama, incapaz de encontrar consuelo mientras la preocupación se apoderaba de su conciencia. La luna, espectadora silenciosa de los males humanos, arrojaba una pálida luz a través de la ventana, resaltando los rasgos preocupados del rostro de Lera. En su pecho, la incertidumbre se manifestaba como una angustia palpable. ¿Todavía me ama? Se cuestionó a sí misma, una vulnerabilidad que rara vez permitía que saliera a la superficie. El matrimonio, que una vez floreció bajo la promesa de amor eterno, ahora se encontró bajo la sombra de secretos revelados. En la habitación contigua, Egor también se enfrentaba a una noche inquieta. El peso de la decepción de Lera pesaba sobre sus hombros, mezclándose con el aire pesado de confusión. Se preguntó si sus palabras serían suficientes para asegurarle que el presente era lo que importaba. El silencio entre los dos se convirtió en una barrera, un muro invisible que separaba los corazones una vez entrelazados. Cada respiración se convertía en un profundo suspiro, cargado de miedo a lo desconocido. Lera, incapaz de encontrar consuelo en la oscuridad, decidió levantarse. La casa, que alguna vez estuvo llena de calidez y pertenencia, ahora parecía un laberinto de incertidumbre. Se dirigió a la cocina, buscando algo para calmar la tormenta interior. Mientras preparaba una taza de té, el teléfono a su lado parpadeó, rompiendo el silencio. Lera vaciló antes de responder, temiendo que volviera a ser Egor. Sin embargo, la voz al otro lado de la línea pertenecía a su mejor amiga, Olga. ¿Cómo te va, amigo?, preguntó Olga, sin darse cuenta de la tormenta emocional que se desataba al otro lado de la línea. Lera intentó sonreír mientras respondía, pero la fragilidad de su voz no pasó desapercibida. Oh, Olga, las cosas son complicadas. No sé ni por dónde empezar. Los dos amigos pasaron horas hablando, compartiendo risas y lágrimas. Olga, sin conocer los detalles, ofreció un oído comprensivo, arrojando una tenue luz en la oscuridad que envolvía a Lera.
La noche avanzó y Lera volvió a la cama con la mente aún turbulenta, pero ahora acompañada de la certeza de que no estaba sola. Sin embargo, la duda persistió, flotando como una nube oscura. La mañana amaneció como un lienzo en blanco, pero el corazón de Lera seguía nublado por las sombras de la noche anterior. Mientras el sol iluminaba tímidamente la habitación, se encontró inmersa en un océano de reflejos, sus recuerdos bailando como olas cambiantes. Lera recordó los días en que el amor entre ella y Egor era un jardín de flores, con gestos románticos que parecían eternos. Las risas compartidas resonaban en su mente como una suave melodía, y los cálidos abrazos eran como un escudo contra la adversidad. Éramos felices, ¿no?, susurró al vacío, como si las paredes pudieran responder a sus preguntas no formuladas. La mente de Lera se perdió en los rincones del pasado, donde las miradas llenas de ternura eran el lenguaje que trascendía las palabras. Recordó los viajes que hicieron juntos, las promesas susurradas bajo la luz de la luna y las manos entrelazadas que afrontaron el futuro de la mano. Sin embargo, a medida que los recuerdos pasaban flotando, una sutil tristeza se apoderó de él. El pasado, ahora iluminado por la luz actual de los acontecimientos, parecía lejano. La distancia entre ella y Egor creció, como si el tiempo hubiera abierto un abismo entre lo que eran y lo que se convirtieron. Lera bajó las escaleras con firme resolución, decidida a afrontar el presente. Encontró a Egor en la cocina, absorto en sus propios pensamientos mientras revolvía una taza de café. La tensión flotaba en el aire, pero ninguno de los dos estaba preparado para dar el primer paso. ¿Recuerdas ese verano que pasamos una semana en esa cabaña junto al lago? Comenzó Lera, tratando de romper el hielo que rodeaba la conversación. Egor asintió con la cabeza, con los ojos fijos en la taza, pero su expresión transmitía la complejidad de emociones no expresadas. El recuerdo del verano evocaba una tímida sonrisa en las comisuras de los labios de ambos, pero también traía consigo la sombra de lo perdido. Fue tan especial, Egor. Sentí que nada podía separarnos en ese entonces, continuó Lera, sus ojos buscando los de él en busca de alguna señal de reconexión. Egor suspiró, un suspiro que llevaba el peso de la realidad actual. Las cosas han cambiado, Lera. No podemos negarlo. Se hizo el silencio, pero Lera no se rindió. Quería recuperar la llama que una vez ardió entre ellos. Nos extraño. Los momentos simples y las promesas de amor eterno. ¿Qué nos pasó, Egor? Egor miró a Lera a los ojos y su expresión se mezcló con un torbellino de emociones. A veces la vida nos lleva por caminos que no esperábamos. Compromisos, responsabilidades, perdemos un poco de nosotros mismos en el camino. Lera sintió una opresión en el pecho, pero no apartó la mirada. Aún podemos encontrar el camino de regreso, Egor. Podemos elegir redescubrirnos a nosotros mismos, reconstruir lo que se perdió. Egor reflexionó sobre sus palabras, la batalla interna era evidente en sus ojos. No quiero que pienses que no me importa. Todavía me importa, Lera. Pero tenemos que enfrentar la realidad. La tristeza flotaba en el aire, pero en el fondo aún brillaba una llama de esperanza. Lera no estaba dispuesta a rendirse sin luchar. Si la realidad es un obstáculo, entonces enfrentémoslo juntos. Podemos superarlo, Egor. Los minutos pasaban lentamente mientras enfrentaban la encrucijada de sus destinos. Su narrativa aún no había llegado a su capítulo final. En medio de las sombras de la incertidumbre, la determinación de Lera era una luz que se negaba a apagarse. El sol arrojaba sus rayos a través de las cortinas, trayendo consigo una nueva mañana llena de posibilidades. Lera, sin embargo, sintió el peso de la inminente decisión que pesaba sobre ella. El desayuno transcurrió en silencio, las miradas de Lera y Egor se encontraban de vez en cuando, pero las palabras permanecían en suspenso. Mientras ambos se dedicaban a la rutina diaria, Lera alimentaba una determinación silenciosa en su interior. Ya no podía ignorar las divisiones que se habían formado entre ellos. La necesidad de cambio se convirtió en una certeza inquebrantable y supo que solo ella podía iniciar esa transformación. La casa, que alguna vez resonó con risas y conversaciones relajadas, ahora estaba llena del eco de la distancia emocional. Lera decidió romper el ciclo. Sin embargo, también sabía que el cambio requeriría coraje y comunicación abierta. ¿Podemos conversar?, preguntó finalmente Lera,
su voz resonó por la habitación como una nota de esperanza. Egor, sorprendido por la petición, asintió. Ambos se sentaron, la tensión era palpable, mientras Lera buscaba las palabras adecuadas. Siento que estamos a la deriva, Egor. Lo que tuvimos fue especial, y no quiero perder eso. No quiero perderte a ti, comenzó, sus ojos reflejaban la tristeza de la distancia que había crecido entre ellos. Egor permaneció en silencio, con los ojos fijos en Lera, esperando a que continuara. Sé que la vida nos ha presentado desafíos, pero debemos afrontarlos juntos. No podemos permitir que la rutina y las responsabilidades nos separen, prosiguió con palabras llenas de emoción. Egor respiró hondo y reconoció la verdad en sus palabras. Yo también extraño lo que teníamos, Lera. Pero ¿cómo podemos recuperar algo que parece haberse perdido en el tiempo? Lera no dudó. Podemos empezar de nuevo, redescubrirnos el uno al otro. Hacer cosas que solíamos hacer, recordar por qué nos enamoramos. No quiero que nuestro matrimonio se convierta solo en un recuerdo de lo que alguna vez fue. La sala estaba llena de anticipación mientras enfrentaban la encrucijada de sus destinos. Lera sabía que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana, pero el deseo de reconstruir lo que estaba desgastado era fuerte dentro de ella. Podemos intentarlo, Lera. Tampoco quiero que nuestro amor se pierda en el tiempo, respondió finalmente Egor, sus ojos revelaban una mezcla de resignación y esperanza. Se tomó la decisión, pero el camino a seguir seguía siendo incierto. Lera sintió una mezcla de emociones, miedo a lo desconocido, pero también una firme determinación de dar forma a un nuevo capítulo en su historia matrimonial. A medida que transcurrieron los días, Lera y Egor se embarcaron en el viaje de reavivar el fuego que una vez había ardido intensamente entre ellos. Se reintrodujeron las cenas a la luz de las velas, se recordaron los paseos junto al lago y los pequeños gestos de bondad se convirtieron en una prioridad. Lera se dio cuenta de que la clave de la transformación era su voluntad de redescubrir e invertir en la relación. Las conversaciones se hicieron más profundas, las risas más frecuentes y la intimidad perdida empezó a reconstruirse. Con el paso del tiempo, un nuevo capítulo se desarrolló ante ellos. Las palabras no dichas del pasado han sido reemplazadas por una promesa silenciosa de compromiso renovado. Lera y Egor aprendieron que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la reinvención podría iluminar el camino que tenían por delante. El día libre se extendía frente a Lera como un lienzo en blanco, esperando ser llenado de momentos especiales. Decidida a reavivar la llama que una vez ardió intensamente entre ella y Egor, Lera ideó un plan meticuloso para sorprenderlo. La casa quedó sumergida en un pacífico silencio mientras Lera se movía sigilosamente de un lado a otro, preparando cada detalle de la sorpresa planeada. Los tentadores aromas de una comida especial flotaban en el aire, las velas estaban colocadas estratégicamente para crear una atmósfera acogedora y la suave música resonaba en las paredes. Egor, ajeno al movimiento silencioso detrás de escena, estaba absorto en su trabajo en la oficina improvisada de su casa. Lera sabía que tenía que crear un descanso de las exigencias de la vida cotidiana, un descanso para reconectarse. Cuando todo estuvo listo, Lera se acercó a la oficina, interrumpiendo suavemente la concentración de Egor. Sorpresa, susurró, sus ojos brillando con anticipación. Egor, sorprendido por la entrada de Lera, dejó a un lado sus papeles y miró a su alrededor, absorbiendo la atmósfera romántica que ella había creado. ¿Qué es todo esto?, preguntó, con una curiosa sonrisa apareciendo en sus labios. Un día para nosotros, respondió Lera, guiándolo suavemente hacia la mesa preparada. Siéntate, relájate. Quiero recrear un poco de lo que fuimos, de lo que todavía podemos ser. La comida transcurrió entre risas y conversaciones distendidas. Lera, con sus palabras, intentó disipar las sombras que se cernían sobre ellos. Egor, inicialmente sorprendido, empezó a dejarse llevar por el encanto de la sorpresa. Después de cenar, Lera llevó a Egor al salón, donde le esperaba un ambiente acogedor. ¿Recuerdas nuestra canción?, preguntó, seleccionando una melodía que hacía eco de los inicios de su relación. Los dos comenzaron a bailar, las palabras se volvieron innecesarias en el lenguaje de la música y el movimiento. Bajo el suave resplandor de las velas, Lera buscó captar la esencia de lo que habían perdido con el tiempo. Mientras bailaban, Egor sintió una mezcla de emociones, la nostalgia de lo que solía ser,
la agradable sorpresa del gesto de Lera y una chispa de esperanza para el futuro. ¿Por qué todo esto?, preguntó, con los ojos fijos en los de ella. Porque lo necesitamos, Egor. Necesitamos reconectarnos y recordar por qué elegimos estar juntos, respondió Lera, sus ojos reflejaban una sincera determinación. La noche se convirtió en un paseo por el camino de los recuerdos, con Lera guiando a Egor a través de momentos que se habían perdido en los pliegues del tiempo. Cuando la sorpresa planeada llegó a su fin, la casa resonó con risas y suspiros de intimidad reavivada. Al despedirse de esa noche especial, Lera sintió que, de alguna manera, había lanzado un hechizo para recuperar parte del encanto que se había disipado. Pero ella sabía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Mientras Lera organizaba los detalles de la sorpresa planeada, sus hábiles manos encontraron un sobre discretamente escondido entre los documentos de Egor. Curiosa, sacó el sobre y reveló una correspondencia que sacudió la estructura de su comprensión del matrimonio. ¿Qué es eso?, murmuró Lera para sí misma, examinando las palabras impresas en el papel. Era una carta dirigida a Egor de una manera que no le resultaba familiar. Sus ojos se abrieron cuando descubrió el contenido, un secreto cuidadosamente guardado que se desarrollaba ante ella. La carta contenía mensajes afectuosos, palabras llenas de una intimidad que dejó a Lera perpleja. Su corazón latía con fuerza y una avalancha de emociones la envolvió. La sorpresa planeada perdió todo su brillo, oscurecida por la sombra del secreto ahora revelado. La mente de Lera daba vueltas mientras intentaba procesar lo que acababa de descubrir. Su marido, el hombre con el que compartió años de su vida, escondía un capítulo oscuro que ella desconocía. La confianza que había depositado en él parecía pender de un hilo frágil. ¿Quién es ella?, susurró Lera, sus pensamientos sumergidos en una tormenta de incertidumbre. La carta no ofrecía detalles claros sobre la identidad de la mujer, pero las palabras transmitían una cercanía que no podía ignorarse. Lera, ahora enfrentada a una encrucijada emocional, decidió mantener oculto el secreto descubierto. No se enfrentaría a Egor de inmediato, prefiriendo observar de cerca y tratar de comprender el alcance de esta relación oculta. Los días siguientes estuvieron marcados por un tenso silencio. Lera, incapaz de liberarse de las imágenes y palabras que atormentaban sus pensamientos, trató de mantener una fachada de normalidad. Egor, ajeno a la tormenta emocional que se desataba dentro de su casa, continuó con su rutina diaria. Sin embargo, el descubrimiento de Lera ensombreció los momentos que compartieron. La risa tenía un eco melancólico, e incluso la intimidad compartida durante la sorpresa planeada no pudo borrar el sutil dolor que ahora residía entre ellos. A veces, Lera observaba a Egor desde lejos, tratando de descifrar las señales que transmitía inconscientemente. Cada palabra, cada gesto, ahora era analizado en busca de una verdad que ella luchaba por comprender. A medida que avanzaba la noche, Lera, incapaz de contener su curiosidad y angustia, revisó la carta. Una sola línea, una declaración de amor, resonó en su mente. ¿De quién era ese amor que se atrevía a competir con el compromiso que Egor tenía con ella? La incertidumbre creció, convirtiéndose en una sombra persistente que se cernía sobre la pareja. Lera sintió que se acercaba una conversación inevitable, una tormenta emocional que no podía posponer más. El secreto descubierto se convirtió en una herida abierta que exigía ser atendida. Lera permaneció al borde de un precipicio emocional, confrontada por el peso innegable de la decisión que se desarrollaba ante ella. Cada latido de su corazón reflejaba la urgencia de elegir entre dos realidades en conflicto. La decisión de ignorar el nuevo secreto y seguir actuando con normalidad compitió con la abrumadora necesidad de confrontar a Egor, exponiendo la parte más dolorosa de lo que ahora sabía. El dilema daba vueltas en su mente mientras intentaba concentrarse en sus tareas diarias. Cada plato lavado, cada palabra casual intercambiada con Egor, era un acto cuidadosamente orquestado para evitar cualquier indicio de que algo era diferente. Pero detrás de la fachada, una tormenta emocional estaba a punto de estallar. La decisión de Lera fue un tira y afloja entre la aparente estabilidad de un matrimonio y la inquietante verdad que ahora aparecía en su conciencia. Se encontró oscilando entre la certeza de no perturbar las aguas y el profundo deseo de comprender la profundidad del secreto que guardaba Egor. Al caer la noche, Lera se encontró frente a un espejo, contemplando el reflejo de una mujer dividida. Sus ojos revelaron la angustia que amenazaba con desbordarse,
pero su expresión exterior permaneció imperturbable. El maquillaje era una máscara que ocultaba la tormenta interior. La habitación quedó sumida en un denso silencio cuando entró Egor, ajeno a la batalla silenciosa que se libraba en los pasillos emocionales de su esposa. Lera, a su vez, resistió la tentación de mirar hacia arriba, temiendo que sus ojos revelaran la tormenta que se agitaba en su interior. Egor, llamó con voz firme, luchando por mantener la compostura. Necesitamos conversar. Las palabras salieron con determinación, pero lo que ansiaba no era solo una conversación superficial. Quería entender el significado detrás de las amorosas palabras que resonaban en las cartas secretas. Él la miró sorprendido y luego el aire pareció cambiar, cargado de la tensión que anticipaba una revelación inminente. ¿Sobre qué?, respondió, apartando la mirada momentáneamente antes de acercarse. Lera respiró hondo y sintió el peso de la decisión sobre sus hombros. Sabía que una vez dichas, sus palabras no podían dejar de decirse. Sobre lo que descubrí, Egor. Sobre las letras, las palabras que no estaban destinadas a mí. La expresión de Egor cambió, pasando de la sorpresa a una cautelosa actitud defensiva. Como usted. No importa cómo me enteré. Lo que importa es lo que está pasando aquí. Lera interrumpió, sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y determinación. La sala se convirtió en un campo de batalla de silencios cargados mientras las palabras flotaban en el aire. Egor, por un momento, pareció vacilar antes de soltar un profundo suspiro. Lera, tienes que entender. Pero Lera no estaba dispuesta a aceptar explicaciones genéricas. ¿Entiendes qué, Egor? ¿Entiendes por qué guardas secretos? ¿Por qué compartes este tipo de intimidad con alguien más? La tensión se intensificó y las palabras se convirtieron en chispas listas para prender fuego a la habitación. Egor, ahora entre la defensiva y la vulnerabilidad, intentó articular las razones, mientras Lera, decidida a no vivir más en la sombra de la incertidumbre, buscaba una claridad que tal vez pudiera sanar o condenar lo que quedaba de su matrimonio. La habitación estaba a oscuras, solo la suave luz de la lámpara resaltaba los rostros tensos de Lera y Egor. El ambiente estaba cargado de la electricidad de la conversación que estaba a punto de desarrollarse, una conversación que podría redefinir el curso de sus destinos. Lera, con la firmeza de quien ya ha soportado silencios dolorosos, rompió el tenso vacío. Egor, no podemos seguir así. Merezco la verdad. Él la miró fijamente, sus ojos buscando los de ella en busca de una comprensión que parecía eludirlo. Lera, por favor intenta entender. ¿Entender qué? Intervino ella, su voz temblaba con una mezcla de ira y dolor. ¿Entiendes por qué me ocultaste algo tan íntimo? ¿Por qué tuve que descubrir esto por casualidad? Egor miró hacia abajo, pareciendo tener dificultades con sus palabras. No se suponía que fuera así. Nunca quise. ¿Qué querías, Egor? ¿Mantenerme en la oscuridad? ¿Dejarme preguntando qué está pasando? ¿Crees que merezco vivir en esta mentira? Suspiró profundamente, la tensión visible en sus hombros. No es mentira, Lera. Es complicado y estaba tratando de protegerte. Lera dejó escapar una risa sin humor. ¿Protegerme? ¿Protegerme de qué, exactamente? ¿De la verdad? ¿De la realidad de nuestro matrimonio? La habitación era un campo de batalla donde las palabras eran armas afiladas. Egor, acorralado, intentó articular sus razones, mientras Lera, impulsada por la necesidad de claridad, no cedió a vagas excusas. Debería haber sido honesto, lo sé. Pero estaban sucediendo cosas, presiones, y no quería involucrarte en eso. ¿Involucrarme? Egor, estamos casados. Tu problema es mi problema. Tu felicidad es mi felicidad. ¿Cómo puedes pensar que ocultarme algo así es protegerme? Egor, ahora con expresión resignada, pareció darse cuenta de la magnitud de las heridas que sus omisiones habían causado. La cagué, ¿no? La respuesta de Lera fue una mirada llena de dolor. Arruinaste la confianza, Egor. No sé si podremos arreglar esto. Las palabras flotaban en el aire, pesadas como la carga de lo desconocido. Lera no sabía si quería respuestas o si temía saber la verdad completa. Pero persistía la necesidad de claridad, la necesidad de comprender qué había detrás de las cartas y llamadas secretas.
No quería hacerte daño, dijo Egor, su voz era un susurro arrepentido. Pero te duele, respondió Lera, con la herida de la traición aún fresca. Ahora tenemos que averiguar si queda algo que salvar. El pesado silencio en la habitación fue roto por el sutil sonido de Lera suspirando profundamente. Sus ojos, todavía llenos de dolor, se fijaron en los de Egor, esperando una explicación que pudiera aliviar el peso que colgaba entre ellos. Egor, a su vez, sintió el peso de las palabras no dichas. Sabía que había llegado el momento de revelar toda la verdad, sin más. Lera, sé que mereces entenderlo todo. La verdad es que durante los últimos meses he estado involucrada en asuntos laborales delicados y confidenciales. Lera frunció el ceño, mezclando la incredulidad con el dolor que aún la consumía. ¿Problemas laborales? ¿Y pensaste que ocultarme esto era la solución? Egor asintió, dándose cuenta de lo equivocado que había sido su enfoque. Me equivoqué. Pero escucha, no es algo que elegí voluntariamente. Me pusieron en una situación difícil y pensé que protegerla sería la mejor manera de manejarlo. Las palabras de Egor flotaron en el aire, esperando la reacción de Lera. Ella se cruzó de brazos, con una expresión escéptica en su rostro. ¿Protegiéndome? ¿Ocultando cosas y haciendo llamadas secretas? No parece muy protector. Egor suspiró y escogió cuidadosamente sus palabras. Lera, se trata de una reestructuración en la empresa, cambios importantes en los que estoy involucrada. Había una necesidad de confidencialidad y me asignaron que me ocupara de ello. La revelación dejó a Lera intrigada, pero las sospechas aún persistían. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? Podríamos haber enfrentado esto juntos. Intentó acercarse y alcanzar sus manos, pero Lera retrocedió. Egor, la confianza es la base de cualquier relación. Tú la rompiste al decidir que no merecía saberlo. La tensión entre ellos era palpable, un abismo que parecía difícil de salvar. Egor, sintiendo el peso del arrepentimiento, continuó su explicación. Sé que me equivoqué, Lera. Y entiendo si no puedes perdonar. Pero créeme, mi intención nunca fue dañar nuestro matrimonio. Lera permaneció en silencio por un momento, las palabras de Egor resonaban en su mente. Solo desearía que hubiéramos sido más honestos el uno con el otro desde el principio. No debería haber sido así. La conversación pasó a preocupaciones más profundas, a las heridas emocionales que se habían formado. Egor explicó las presiones del trabajo, el miedo de poner en peligro su seguridad al compartir detalles confidenciales. Lera expresó cómo la falta de comunicación la hacía sentir aislada, excluida de una parte importante de la vida de su marido. Las lágrimas, previamente contenidas, comenzaron a deslizarse por el rostro de Lera. Solo quiero que superemos esto, Egor. Pero va a llevar tiempo. Egor, mirándola a los ojos, asintió. Lo sé. Afrontemos esto juntos, de ahora en adelante. Prometo ser más abierto, más transparente. La noche se desarrolló ante Lera y Egor, cargando consigo el peso de una conversación sincera y la promesa de curación de las heridas acumuladas con el tiempo. La habitación estaba llena de una atmósfera cargada, pero ahora había llegado el momento de reconstruirla. Lera, sentada en el sofá, miraba fijamente el vacío, perdida en sus pensamientos. Egor, a su lado, sentía la distancia que aún persistía entre ellos, pero la determinación de cambiar eso. Sé que no será fácil, Lera, pero quiero intentar hacer las cosas bien, dijo Egor, rompiendo el silencio que flotaba en el aire. Lera asintió, con una mezcla de tristeza y esperanza en sus ojos. Necesitamos encontrar una manera de sanar lo que se ha roto. La confianza se ha tambaleado y no sé cómo reconstruirla. Egor suspiró, comprendiendo la magnitud del desafío que se avecinaba. Podemos empezar por estar más presentes el uno para el otro. Sé que he estado descuidando nuestra conexión, pero quiero cambiar eso. Los dos se miraron, conscientes de que el camino por delante no sería fácil, pero la determinación de restaurar lo perdido era evidente en sus ojos. Los días siguientes vieron una transformación gradual. Lera y Egor empezaron a dedicarse tiempo el uno al otro, redescubriendo la intimidad que se había perdido en las exigencias de la vida cotidiana. Cenas juntos, paseos por los parques, pequeños gestos de cariño empezaron a llenar el vacío surgido. Durante una tarde soleada, decidieron improvisar un viaje al campo.
Lera, con una cesta de picnic en la mano, miró a Egor con una sonrisa tímida. Hagamos de este día algo especial, algo que ambos podamos recordar como un nuevo comienzo. Egor estuvo de acuerdo, dándose cuenta de la importancia de estos momentos compartidos. El día transcurrió entre risas, conversaciones profundas y la sensación de que algo nuevo nacía entre ellos. Cuando regresaron a casa, el ambiente había cambiado. Había una calma renovada, una llama que empezaba a arder de nuevo. Lera, al entrar a la habitación, encontró una carta dejada por Egor. A mi esposa, Lera. Sé que las palabras no siempre son suficientes, pero quiero que sepan cuán comprometido estoy con reconstruir lo que perdimos. Este es un nuevo comienzo para nosotros y prometo estar a su lado en cada paso del camino. Con amor. Egos. Las palabras sencillas, pero llenas de sinceridad, tocaron el corazón de Lera. Sintió una calidez reconfortante, una chispa de esperanza que comenzaba a brillar en su interior. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Lera y Egor continuaron trabajando para reconstruir su matrimonio. Las conversaciones se profundizaron, se compartieron vulnerabilidades y la confianza, aún frágil, comenzó a fortalecerse. Una noche tranquila, mientras contemplaban las estrellas en la terraza, Egor rompió el silencio. Lera, sé que no podemos borrar el pasado, pero estoy dispuesta a construir juntos un futuro mejor. Lera sonrió, sintiendo la sinceridad de sus palabras. Yo también, Egor. El viaje puede ser difícil, pero creo que podemos superarlo mientras estemos juntos. Los días transcurrieron lentamente para Lera y Egor, mientras se dedicaban a la ardua pero necesaria tarea de reconstruir la intimidad que una vez compartieron. Cada gesto, cada palabra tenía ahora un propósito renovado, un intento de sanar las cicatrices del pasado. Lera, decidida a lograr un cambio duradero, sorprendió a Egor con una cena a la luz de las velas en su casa. Las velas parpadeaban suavemente, creando una atmósfera de calidez y tranquilidad. Miró a Egor a los ojos, buscando la conexión perdida. Quiero que sepas lo mucho que significas para mí, Egor, y que estoy dispuesto a luchar por nosotros. Egor, conmovido por el gesto, sonrió. Yo también, Lera. Necesitamos esto, nos necesitamos unos a otros. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeñas sorpresas y momentos especiales. Paseos al atardecer, mensajes cariñosos, muestras de cariño que hacía mucho tiempo estaban olvidadas. Se redescubrieron a sí mismos, deshaciendo las capas que el tiempo y la adversidad habían colocado entre ellos. En una tarde soleada, decidieron hacer un viaje a la playa, lugar al que solían acudir en sus primeros años de matrimonio. La arena bajo tus pies, el sonido de las olas rompiendo, crearon un escenario perfecto para reflexiones y conversaciones abiertas. Lera, sé que cometí errores y me arrepiento del dolor que causé, confesó Egor, mirando al horizonte. Quiero que sepas que estoy comprometido a hacer lo que sea necesario para reconstruir nuestra relación. Lera asintió, apreciando la sinceridad de sus palabras. El viaje no será fácil, Egor, pero estoy dispuesto a seguir adelante si tú lo estás. Se abrazaron, sintiendo la brisa del mar acariciar sus rostros, como si la propia naturaleza susurrara la promesa de un nuevo comienzo. Al regresar decidieron crear una tradición, una noche dedicada solo a ellos dos, sin distracciones externas. Apagaron los teléfonos, encendieron velas aromáticas y disfrutaron de una noche de profundas conversaciones y risas. Fue un intento de reconectarse, de recrear la complicidad que alguna vez compartieron. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Lera todavía llevaba consigo las sombras del pasado. Una noche silenciosa, mientras contemplaban las estrellas desde la terraza, ella no pudo evitar expresar sus inseguridades. Egor, todavía siento el dolor de esa conversación que escuché. Necesitamos afrontar esto juntos, necesitamos transparencia para seguir adelante. Egor, mirándola a los ojos, comprendió la profundidad de sus preocupaciones. Lera, estoy dispuesta a hablar de esto, a afrontar cualquier duda que tengas. Pero tenemos que creer que podemos superar esto. Así, se abrieron las puertas para una conversación difícil pero necesaria. Lera compartió sus dudas, sus inseguridades y Egor, honestamente, reveló más sobre la conversación que la había herido. Al final,
lo que surgió fue una comprensión más profunda de lo que ambos enfrentaron individualmente y cómo esas experiencias moldearon su relación. Se derramaron lágrimas, pero también hubo un sentimiento de alivio al finalmente enfrentar la verdad. Al final de esta reveladora conversación, Lera y Egor se abrazaron, sabiendo que el camino por delante aún sería desafiante, pero ahora estaban más preparados para enfrentar los obstáculos juntos. Los días de Lera y Egor estaban ahora llenos de la urgencia de reconstruir los cimientos de su relación, y esta misión sacó a la luz una claridad dolorosa y necesaria. Habían aprendido la importancia de una comunicación abierta y honesta, un pilar crucial para el entendimiento mutuo. Una tarde tranquila, sentados en el sofá, Lera y Egor decidieron comprometerse a compartir sus pensamientos y sentimientos, por difíciles que fueran. Esta resolución surgió como una respuesta directa a las heridas del pasado, un antídoto a la brecha que se había formado entre ellos. No quiero más secretos entre nosotros, admitió Lera, mirando a Egor a los ojos. Tenemos que afrontarlo todo juntos, aunque sea difícil. Egor asintió, sintiendo la gravedad de sus palabras. Lo entiendo, Lera. Prometo ser más abierta, más transparente. No quiero que haya lugar a dudas entre nosotros. Esta decisión de priorizar la comunicación comenzó a moldear la dinámica de la pareja. Durante el desayuno compartieron sus expectativas para el día. Al final del día, intercambiaron mensajes sobre cómo había sido el día del otro. No se trataba solo de informar, sino de compartir las emociones que impregnaban estas experiencias cotidianas. Sin embargo, con la apertura también surgieron nuevos descubrimientos. En una de estas conversaciones, Lera reveló su deseo de volver a una vieja pasión, el baile. Habló de cómo la hacía sentir viva y conectada consigo misma, algo que había perdido a lo largo de los años. Egor, a su vez, compartió su aspiración de iniciar un proyecto de voluntariado, algo que siempre había pospuesto debido a las exigencias del trabajo. Quiero hacer algo significativo, algo que vaya más allá de informes y reuniones. Estas revelaciones fortalecieron la conexión entre ellos. En lugar de vivir vidas paralelas, comenzaron a participar activamente en los sueños y deseos del otro. Esto no solo trajo un nuevo nivel de comprensión, sino que también generó un renovado sentido de asociación. Sin embargo, el camino hacia la reconstrucción no estuvo exento de desafíos. Un domingo por la tarde, mientras caminaban por el parque, resurgió una vieja herida. Lera habló vacilante sobre cómo la conversación que había escuchado todavía la perseguía, creando inseguridades. Egor, sintiendo el dolor en sus palabras, le tomó las manos. Lera, entiendo que esta herida es profunda. Estoy aquí para lo que necesites, para responder tus preguntas. Necesitamos superar esto juntos. La comunicación, ahora una herramienta afilada en sus manos, se utilizó para explorar los rincones oscuros de sus miedos e incertidumbres. Aprendieron que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino más bien un puente hacia una comprensión más profunda. Este viaje de autoexpresión y comprensión mutua trajo un nuevo significado a la pareja. Se encontraron creciendo individualmente y, al mismo tiempo, entrelazándose más estrechamente que antes. Una noche estrellada, sentada en la terraza, Lera miró a Egor. Nuestra comunicación nos ha traído hasta aquí, Egor. Estamos construyendo algo nuevo, algo que es verdaderamente nuestro. Egor sonrió y le tomó la mano. Sí, Lera. Juntos, somos más fuertes. El viaje de Lera y Egor continuó, pero ahora impulsados por la fuerza del amor que resurgió de sus almas heridas. Sus pasos eran firmes, a pesar de las cicatrices que llevaban, y la promesa de un futuro más fuerte se revelaba cada día. En la quietud de una noche serena, Lera y Egor se encontraron en la comodidad de su sala de estar. El silencio fue interrumpido solo por el suave crepitar de la chimenea. Egor, mirando a Lera a los ojos, comenzó a expresar los sentimientos que hervían en su corazón. Lera, no puedo evitar pensar en cómo llegamos hasta aquí. Cómo, incluso ante tanta incertidumbre, nuestro amor se mantuvo firme. Lera, con una tierna sonrisa, asintió. El amor es una fuerza poderosa, capaz de trascender las dificultades. Nuestro viaje puede haber sido difícil, pero creo que ahora somos más fuertes. Egor asintió con las manos entrelazadas con las de Lera. Cuando decidimos enfrentar nuestros miedos y ser verdaderamente abiertos el uno con el otro, sucedió algo mágico.
Estamos reconstruyendo no solo nuestro matrimonio, sino también nuestra conexión más profunda. Su conversación continuó, explorando desafíos superados y momentos de alegría redescubiertos. Con cada palabra compartida se formó un puente de entendimiento que los conectaba aún más. A veces pienso que los obstáculos que enfrentamos son pruebas de nuestra determinación, confesó Lera. Y juntos le mostramos al destino que nuestro amor es más fuerte que cualquier adversidad. Egor volvió a sentir. Cada paso que damos para reconstruir lo que se ha roto es una afirmación de nuestro compromiso. No solo estamos reparando, sino que estamos transformando. Sin embargo, incluso en medio de esta reconstrucción, hubo momentos en que las sombras del pasado intentaron inmiscuirse. Una noche inesperada, durante una cena romántica que Lera había preparado, un recuerdo doloroso se manifestó. A veces es difícil olvidar las palabras que escuché, confesó Lera vacilante. Egor, tomándole la mano con firmeza, respondió, sé que las heridas aún están ahí, pero estoy aquí para afrontarlas contigo. Juntos superaremos cualquier rastro de duda. Estos momentos de vulnerabilidad fortalecieron el vínculo entre ellos. No se trataba solo de superar los problemas externos, sino también de enfrentar los fantasmas internos que amenazaban su paz. En una tarde soleada, decidieron tomarse un tiempo para recordar los votos que intercambiaron el día de su boda. Bajo la sombra de un árbol centenario, se juraron amor, compromiso y lealtad eternos. Fue un recordatorio solemne de lo que estaban construyendo juntos. Es como si estos votos estuvieran tomando una nueva forma, reflexionó Lera. No son solo palabras pronunciadas en un momento especial, sino compromisos renovados cada día. Egor estuvo de acuerdo. Cada desafío que enfrentamos es una oportunidad para mostrar nuestro amor de diferentes maneras. Estamos redefiniendo lo que significa ser socios. Los días de Lera y Egor estuvieron bañados por un renacimiento que trajo consigo la promesa de un romance reavivado. Ya no prisioneros de las sombras del pasado, sino arquitectos de un presente lleno de pasión y alegría. Era una mañana soleada cuando Lera se despertó con una idea audaz. Ella sonrió mientras preparaba un desayuno especial para Egor. La fragancia del café recién hecho impregnó la cocina mientras bajaba las escaleras, sorprendido por el gesto afectuoso. Buenos días, mi amor, dijo Lera, entregándole a Egor una taza de café. Quería empezar el día celebrando el amor que compartimos. Egor, con un brillo en los ojos, aceptó la copa. Siempre encuentras formas de hacer extraordinario lo simple. Lera se rió, sintiendo la ligereza que comenzaba a establecerse entre ellos. Creo que merecemos algo extraordinario en nuestras vidas en este momento. El romance no se limitaba solo a las mañanas. Planearon reuniones sorpresa, alimentando la llama que corría peligro de apagarse desde hacía mucho tiempo. Una noche, Egor organizó una cena a la luz de las velas, recreando una atmósfera que los transportó a los primeros días de su relación. Al observar las velas danzantes, Lera sonrió. A veces olvido lo maravilloso que es estar a tu lado. Egor le tomó la mano, perdido en sus pensamientos. Creo que ambos nos perdimos un poco, pero ahora nos estamos encontrando de nuevo. Este redescubrimiento del romance trajo consigo una ola de elogios mutuos. Se expresaron gratitud mutua en formas que se habían perdido hace mucho tiempo. Las palabras de agradecimiento fueron como un bálsamo para las heridas emocionales, curando lentamente las cicatrices del pasado. Una tarde tranquila, mientras caminaban de la mano por el parque, Egor miró a Lera a los ojos. Eres mi ancla, Lera. No sé cómo habría superado todo sin ti. Lera, conmovida, respondió, y tú eres mi fuente de fuerza. Juntos, somos imparables. Pero incluso en este resurgimiento del romance, hubo sombras que ocasionalmente intentaron inmiscuirse. Sin embargo, ahora, en lugar de esconderse, Lera y Egor afrontaron estos momentos juntos. Una noche estrellada, mientras contemplaban el cielo desde el balcón, Egor dijo suavemente, creo que hemos aprendido que el amor no se trata solo de momentos felices, sino de cómo enfrentamos juntos la adversidad. Lera estuvo de acuerdo. Es como si cada desafío fuera una oportunidad para que nuestro amor se fortalezca. No somos los mismos que éramos antes, y creo que eso es algo bueno. En una mañana tranquila, Lera sorprendió a Egor con una nota colocada estratégicamente en el espejo del baño.
Agradecido por cada sonrisa que me das, estaba escrito en delicadas letras. Egor, al leer el mensaje, sintió un reconfortante calor en su corazón. Durante el desayuno, Egor miró a Lera y dijo, a veces nos olvidamos de estar agradecidos por las cosas simples, como compartir una comida juntos. Lera asintió, sonriendo. Estoy agradecido por cada desayuno que compartimos y por la compañía que hace que cada comida sea especial. La práctica de la gratitud impregnó todos los aspectos de su vida diaria. Reconocieron los esfuerzos de cada uno, desde las tareas del hogar hasta palabras de apoyo en tiempos difíciles. Expresar agradecimiento se convirtió en una parte clave de su viaje de reconstrucción. Una tarde soleada, mientras ordenaban juntos el jardín, Egor dijo, Lera, gracias por transformar nuestra casa en un lugar cálido y acogedor. Lera, con las manos cubiertas de tierra, sonrió. Es un esfuerzo conjunto. Lo que lo hace especial es que lo hacemos juntos. Esta práctica constante de gratitud les aportó una nueva perspectiva a ambos. Aprendieron a valorar no solo los grandes logros, sino también momentos cotidianos que muchas veces pasan desapercibidos. Una tarde tranquila, mientras admiraban las estrellas desde el balcón, Lera dijo suavemente, agradecida por esta paz y serenidad que tenemos ahora. A veces olvidamos lo preciosa que es. Egor estuvo de acuerdo. Estoy agradecido por cada momento que pasamos juntos, incluso cuando enfrentamos desafíos. Nos hace más fuertes. Esta práctica constante de agradecer las pequeñas cosas no solo fortaleció su vínculo, sino que también creó un espacio donde la negatividad tenía poco lugar. Fue un viaje de reconocimiento mutuo y agradecimiento constante. En una fría mañana de invierno, mientras tomaban una taza de té, Egor dijo, Lera, gracias por ser mi compañera en este viaje. Espero con ansias cada nuevo capítulo que escribiremos juntos. Lera, con una mirada cariñosa, respondió, estoy agradecida por cada capítulo que ya hemos vivido y por los muchos que están por venir. Y así, Lera y Egor, comprometidos en la dulce práctica de la gratitud, continuaron construyendo una historia de amor que celebraba las pequeñas cosas que hacían la vida extraordinaria.